Bien, las pilas o experimentos con pilas también pueden ser aplicados para conocer de manera teórico-práctica constantes de equilibrio. Por ejemplo, constantes de equilibrios de solubilidad y precipitación. Supongamos, por ejemplo, que uno de los electrodos de la pila pues es un electrodo de plata, o sea, una barra de plata sumergida en una disolución de plata, pero de una sal de plata poco soluble, por ejemplo, yoduro de plata. Suponiendo además que, lógicamente, esa disolución de yoduro de plata está saturada, es decir, que las concentraciones de catión plata y de yoduro son o están en equilibrio con su sólido, pues bien, el electrodo de plata en esas condiciones, aplicando la ecuación de Nernst al electrodo, pues nos permitirá averiguar o calcular la constante de equilibrio. Por ejemplo, a partir del electrodo, a partir del valor del potencial del electrodo en estas condiciones, tanto en condiciones estándar como en no estándar, pues podríamos averiguar la constante de producto de solubilidad. ¿De acuerdo? También se aplica para otro tipo de equilibrios, por ejemplo, equilibrio de formación de complejos. En este caso se trata de un electrodo de zinc, se introduce una barra metálica de zinc, una disolución que tiene cationes zinc en equilibrio con amoníaco y el complejo que forma el zinc con el amoníaco. Entonces, a partir del valor del potencial de este electrodo y conociendo algunas concentraciones más, podemos averiguar cuál es la constante de equilibrio de formación de complejos, por ejemplo, de formación o de disociación del complejo. También podríamos calcular equilibrios ácido-base, es decir, podemos tener electrodos de hidrógeno donde los protones disueltos en el agua proceden de un ácido débil. Si conocemos el potencial, el pH, etcétera, podemos averiguar la constante de ese ácido. ¿De acuerdo? La constante de ese ácido. ¿Vale? Podemos averiguar la constante de ese ácido débil en cuestión. Bien, otra cosa de los que queríamos hablar es de las llamadas pilas de concentración. Resulta que se puede construir una pila, es decir, una reacción espontánea que genere corriente eléctrica a partir de una sustancia desde el punto de vista químico idéntica. Puede ser de hidrógeno, puede ser un electrodo de hidrógeno, un electrodo de plata, un electrodo de cualquier sustancia química, pero la diferencia será la concentración de las especies disueltas. Entonces, está claro que al ser la pila al estar formada por electrodos idénticos desde el punto de vista químico, el potencial estándar de la pila será cero. ¿De acuerdo? Será cero, ya que el potencial estándar se define para concentraciones fijas. Sin embargo, el potencial no estándar de la pila no va a ser cero. Porque este potencial sí que va a depender de la concentración de las especies disueltas. Si en el cátodo o en el ánodo las concentraciones son diferentes, se producirá de manera espontánea corriente eléctrica, es decir, se podrá fabricar una pila. Se ha comprobado que en una pila de concentración, es decir, una pila formada por sustancias idénticas pero a distintas concentraciones en disolución, actúa de cátodo aquella especie que está en mayor concentración. ¿De acuerdo? Aquel catión, aquella especie catiónica que está en mayor concentración, pues es la que va a actuar de manera espontánea como cátodo. Y esa misma especie catiónica o iónica que está en menor concentración, diluida, actuará como ánodo. Entonces la pila produce corriente eléctrica ¿a costa de qué? A costa de ir produciendo una equiparación en las concentraciones de ambos electrodos. Es decir, en el cátodo donde la concentración de las especies iónicas es mayor, va disminuyendo, y en el ánodo donde la concentración de las especies iónicas será menor, va aumentando. ¿Cuándo se detiene la pila? Cuando ese gradiente de concentración desaparece. Bien. Es conocida una pila natural que se forma con los objetos de hierro expuestos al aire y a la humedad. Es la corrosión. La corrosión
Afecta a numerosos metales. La más típica, la más paradigmática, más conocida es la corrosión del hierro, es decir, un objeto de hierro no protegido, expuesto al aire y a la humedad, pues de manera espontánea genera una pila que provoca la oxidación del hierro hasta que prácticamente todo el hierro metálico con el tiempo acaba desapareciendo. El proceso espontáneo es el siguiente. Imaginaos un trozo de hierro expuesto al aire, a la humedad, gotas de agua, por ejemplo, representa esa humedad. En aquellos puntos del metal hierro que tengan algún defecto microscópico cristalino, algún golpe, alguna grieta, alguna rotura, alguna doblez, ese es un punto de tensión del hierro, un punto débil del hierro. Entonces, si en ese punto débil del hierro hay próxima una gota de agua, y además está expuesto a la atmósfera, con lo cual la gota de agua va a tener oxígeno, se produce de manera espontánea una pila. De manera espontánea, los átomos de hierro pierden sus electrones, se oxidan, por lo tanto el hierro pasa de forma catiónica a la gota de agua, el oxígeno disuelto en la gota de agua recibe los electrones de manera espontánea del hierro y se reduce a aniones OH. Esos OH que están en disolución, en contacto con los cationes hierro más 2, forma hidróxido de hierro. Ese hidróxido de hierro va envejeciendo y al final es una mezcla de óxidos, de hidróxidos, incluso de carbonatos de hierro, que en su conjunto esa mezcla se denomina herrumbre. ¿De acuerdo? Herrumbre. Y es esa costra de óxidos de hierro, es decir, se ha producido una oxidación. Esta oxidación es continua hasta que desaparece el hierro. ¿Por qué? Porque la herrumbre es una capa superficial pero fácilmente desprendible. Es decir, que fácilmente se va desconchando, va desapareciendo y va dejando expuesta nuevas superficies de hierro metálico. Y el hierro metálico continuará, por tanto, generando herrumbre, disolviéndose y desapareciendo. Esa herrumbre se va eliminando con el agua, con el viento, y así continuamente este proceso termina cuando ha desaparecido todo el objeto de hierro. La manera de proteger el hierro, pintarlo, o bien galvanizarlo, es decir, cubrir la superficie de hierro con un metal que se oxide, que tenga un potencial de oxidación mayor que el del propio hierro. Ese metal con el cual suele galvanizarse objetos de hierro suele ser el zinc. El zinc se oxida más fácilmente, más espontáneamente que el propio hierro. Entonces esa capa de galvanizado, de alguna manera, protege al hierro. Cuando esa capa de galvanizado desaparezca por desgaste, o bien la capa de galvanizado se rompa y deje expuesta parte de la superficie de hierro, que está en el sándwich del galvanizado, pues volverá la corrosión al hierro. Para el caso de objetos de hierro muy grandes o muy largos, de dimensiones kilométricas, como pueden ser gasoductos o oleoductos, pues la costumbre es cada X metros o kilómetros soldar ánodos de sacrificio. Esos ánodos están formados por un metal que se oxida con una gran espontaneidad, suelen ser de magnesio, y esos ánodos, lógicamente, con el tiempo se oxidan, van desapareciendo y protegen de esa manera al oleoducto o gasoducto. Cada X tiempo habrá que renovarlos para evitar la corrosión del oleoducto. Bien, la pila que se forma aquí lo tenéis. De manera espontánea el oxígeno se reduce a OHs y el hierro metálico se oxida. La pila, por tanto, fijaros, depende del pH. En general, el pH afecta. El potencial de esta pila, en principio, será mayor a pH ácido. ¿De acuerdo? Será mayor a pH ácido. Y por otro lado, la presencia de sales disueltas actúa como una especie de puente salino que favorece el flujo eléctrico y por tanto que la pila avance hasta que se disuelva todo el hierro. Bien,